Bendiciones a mis queridos hermanos y hermanas de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Estamos aquí para comenzar la Mesa de la Palabra y para esta Mesa de la Palabra tengo conmigo a la reverenda presbítera Lidia Colón. Buen día. Buenos días. Un placer para nosotros tenerte en Senderos. Para mí mucho más, paz y bien a todos. Amén. La Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Lucas en su capítulo 21 y lee así. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo, vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no los sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciendo, una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré las palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlo ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados, incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Muy bien. Esta es palabra de Dios. Palabra del Señor. Amén. Paz y bien a todos mis hermanos que me escuchan y que me están viendo. Este Evangelio de Lucas causa muchos debates porque tiene 3 puntos bien importantes, bien importantes. Y cuando dice la palabra que Él va con sus discípulos y ven el templo de Jerusalén, ese templo hermoso, un templo preparado con las paredes en oro, que cuando el sol le da tú no puedes ni mirar, como yo con esta pantalla ahora, porque el reflejo del oro te ciega. Piedras preciosas y todo en mármol, es bellísimo. Entonces, dice Jesús, ustedes están admirando la belleza de afuera, pero no se están mirando lo que hay adentro, porque lo que hay adentro los judíos lo utilizaban como mezquita y era precioso por dentro, pero los discípulos lo que están viendo es la joya y todo lo que brilla. Después yo les hago un cuento. Después de eso Jesús le dice, ustedes están mirando las paredes hermosas, pero no se están fijando en la bancarrota espiritual que hay dentro de porque allí lo que hay es hipocresía, ahí lo que hay es celos, ahí lo que hay es reverdía, lo que hay es abusos. Todos esos males sociales que ustedes tenemos en el día de hoy están allí. Porque la mezquita es hermosa, ellos dicen que Dios está dentro de la mezquita. Pero ¿qué pasa en la mezquita? Que la mezquita no lo están utilizando para lo que es adorar y alabar a Dios. Lo están utilizando para otras cosas. Y en esa mezquita la hicieron en el 70. Pero Jesús, cuando ve todo este esplendor y todo lo que los judíos adoran ese templo, le dice a sus discípulos, no quedará ni una sola piedra sobre piedra, porque todo será destruido. Entonces ellos le preguntan, pero ¿y cuándo va a ocurrir eso? ¿Y qué señales hay para que nosotros nos preparemos? Y él le dice, tengan cuidado, no se engañen, porque habrá muchos que se harán pasar por mí, y no es así.
porque la palabra de Dios dice que el Señor viene a unir, no a separar. Porque, y perdonen que yo les vaya a mencionar otras religiones diferentes a la nuestra, que lo que traen en las conversaciones y en las predicaciones es meter miedo, decir que Dios es un Dios de temer, es un Dios demasiado injusto, y no es así. Lo que ellos tienen es el temor a meter miedo. Yo sé que esto es apocalíptico, el mensaje de hoy, pero no es para meter miedo tampoco el Apocalipsis. Y entonces el Señor nos está diciendo, tengan miedo, no tengan mucho cuidado y no tengan miedo, porque van a haber muchas personas que nos están engañando. ¿Y cuándo va a ocurrir? Según están preguntando, el Señor dice que el tiempo no se va por este momento, el mundo no se va a acabar. Cuando yo estudiaba en cuarto año, decían que se iba a acabar el mundo, y yo le decía a mi mamá que yo no me iba a graduar porque el mundo se iba a acabar, porque son las predicaciones engañosas de otras religiones, ¿ok? Pero el Señor nos está diciendo en este evangelio, cuidado, cuídense de los que están enseñando a la palabra errónea, porque dice muchas guerras pasaron antes de que se destruyera el templo, porque el templo se destruyó cuando Jerusalén fue cogido en la guerra de Jerusalén, la caída de Jerusalén, cayó el templo. Pero antes de eso ocurrieron guerras, ocurrieron desastres, enfermedades, de todo, ¿ok? Pues ahora, en este tiempo que estamos, nos dice el Señor, nadie, ni yo mismo voy a saber cuándo se va a acabar el mundo, porque también van a ocurrir muchos desastres, como están ocurriendo hoy día. Todo lo que hemos pasado durante todos estos años, desde la guerra mundial primera, la Segunda Guerra Mundial, y todo el mundo se puso a sobreponerse y a seguir su camino, ¿verdad? Esto mismo va a pasar, porque mira, el mundo se acaba cuando, y te lo digo yo, esto no lo está diciendo Jesús, te lo digo yo, el mundo se acaba cuando a ti te llega tu tiempo. Ahí es que el mundo se acaba. ¿Okay? Van a haber desastres y va a morir mucha gente, pero no es porque Papá Dios está castigando, no es porque Dios está castigando a nadie, porque Dios es un hombre justo, es un Dios justo, es un Dios de amor. Y hay una persona que Martín Lutero, que era uno de los sacerdotes monjes en el protestantismo, que decía que el temor que debemos tener en el miedo es ofenderlo a Él, a Dios, ofenderlo. Tenemos que tener miedo nosotros de ofender a Dios, porque Dios siempre es un ser bueno con todos nosotros, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ser perseverantes en su palabra, tenemos que ser perseverantes en nuestra vida de cómo vivimos. Si yo te pregunto a ti, que me miras, que me escuchas, cuando tú te miras en el espejo, te preguntas, ¿quién soy yo? Porque cuando le preguntamos a Dios, yo soy el que soy, pero ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Porque nosotros tenemos que prepararnos, porque hay dos cosas bien importantes. Estamos hablando del templo de Jerusalén, pero el templo de Jerusalén es bien importante, porque también nuestro templo tiene que prepararse. Nuestro templo es bien importante, ¿ok? No podemos ser injustos con nosotros y los demás, y sobre todo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, como nos amamos nosotros también. No podemos dar lo que no tenemos. Hermanos, sigan la palabra de Dios, sean fieles a Dios, como Dios es fiel a nosotros. Que el Señor me los bendiga. Amén. Tú sabes que hay algo en el Evangelio que me parece sumamente importante, que debemos destacar, y es en la parte que Jesús le dice lo importante que es dar testimonio. Entonces, debemos recordar que en este tiempo, y este mensaje fue dado para esos cristianos que eran perseguidos, ¿verdad?, por el Imperio Romano. Y yo creo que es fundamental, que con las palabras que tú trajiste en esta mañana, que sepamos, ¿verdad?, que no debemos estar prestos para cosas que son banales.
¿verdad? Porque a veces nos entretenemos demasiado, como tú dijiste, en lo que brilla demasiado. Y yo creo que esto es fundamental en nuestra vida como seres humanos cristianos. No podemos detenernos en esto. Y lo segundo es, si realmente nosotros podemos dar testimonio del amor de Dios. Porque si nosotros somos capaces de enseñar al mundo que somos testigos y que vamos a dar testimonio de ese amor de Dios, pues estamos haciendo el trabajo para el cual Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? A través de Jesucristo. Porque nosotros somos testigos, nosotros hemos visto, ¿verdad? Y hemos vivido a través de la fe cómo Jesucristo y cómo Dios nos ha levantado de lo que sea que nos haya pasado en nuestra vida. Y cuando participamos en esto y que vivimos esta fe de forma profunda, entonces podemos dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Yo creo que al final del Evangelio, cuando nos habla de mantenernos firmes, ¿verdad? Recordé otros evangelios que hablan también sobre esto, sobre estar presto, sobre mantenernos firmes, estar preparados. Y cuando habla de firme, cuando usted está firme en una cosa, es que usted está bien parado, con fuerza, no es ambivalente. Mantenerse firme en esto es estar así, con fuerza, con una sola mirada puesta en Jesucristo, en esa palabra que está viva entre nosotros, ¿verdad? A través de los evangelios, es conocer no solamente esa historia, porque podemos conocer la historia y no vivirla en nuestro interior, ¿verdad, reverenda? Y mantenerse firme es la oportunidad también de poder alcanzar la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran regalo y por eso trabajamos por toda nuestra vida, todo lo que hacemos en la iglesia, cuando amamos profundamente a los demás, pero cuando servimos profundamente y estamos convencidos de que cuando servimos a otro le estamos sirviendo al mismo Dios, ¿verdad? Porque eso debe ser así. Yo creo que el evangelio de hoy, que tú hablaste, ¿verdad? Del aspecto apocalíptico, que es lo que habla como el final, y yo creo que también es un anticipo de lo que va a pasar, porque Jesús estaba anticipando lo que iba a pasar cuando lo iban a crucificar, que ese sitio tan hermoso y del cual ellos se sentían tan orgullosos, porque tenía todas esas cosas que son riqueza, pero la realidad es que lo que había dentro no era tanta riqueza, lo que había era un vacío, profundo vacío de espiritual, porque solamente ellos estaban pendientes de la parte física, ¿verdad? Lo que solamente podían ver sus ojos, pero no lo que había en el corazón. Y yo creo que, como tú mencionaste hoy a las personas que nos escuchan, cuán importante es preparar nuestra casa espiritual, nuestro templo espiritual, y lo hemos repetido en varias ocasiones. Esto es templo del Espíritu Santo, yo tengo que prepararlo a través de mi vida, caminando con Jesucristo, haciendo cosas, escudriñando la palabra, la oración profunda, pero también el ejercicio profundo de la acción de Dios. Cuando yo hago la acción de Dios, entonces preparo este templo del Espíritu Santo para poder mantenerme firme y alcanzar la salvación. Exacto. ¿Qué te crees de eso? Muy bien, y mira, si me permite, claro. Si ponemos el templo de Jerusalén y ponemos el templo de nosotros, hay dos cosas bien importantes la de nosotros para poder prepararnos, y es la palabra soberbia. Claro. Y la palabra humildad. Así es. Son dos antónimos, ¿verdad? Son dos antónimos, porque si la soberbia te está dominando, hazte una listita de las cosas de la soberbia. Te voy a dar la asignación que busques cuántas cosas hay en soberbia. Desde celos, algarabía, impune, tú sabes, asesinatos, todas estas cosas males sociales son soberbia. El yo no querer hacer algo y tengo aquel de hacerla, el ofender al hermano, calumniar, son cosas soberbias, ¿verdad? Pero la humildad va a matar la soberbia. ¿Y cómo matamos con la humildad la soberbia? Servir al prójimo, ayudarlo cuando necesite, orar en oración como tú acabas de explicar, dedicarle en tu casa un apartado bien bonito para tú orar con Papá Dios, no orar, dialogar con Dios. Porque es nuestro hermano, nuestro amigo,
nuestro todo. Claro. Que si yo hablo con Dios, es como si hablara con Yadira, contigo y contigo que me estás escuchando. Habla con Dios. No oraciones de cajetilla. Habla, dialoga, trátalo de tú a tú y tú verás que las cosas te van a ir bien, que vas a conseguir la humildad y la soberbia la vas a dejar allá, porque la soberbia es lo que daña tu templo y es que nos daña a todos. Pero si hacemos una listita, ¿cuántas cosas yo hago que pertenecen a la soberbia me están dañando? Si las cosas que tengo materiales me están haciendo daño, hay que dejarlas. Amén. ¿Okay? Hay que dejarlas. Gracias, que el Señor lo bendiga. presbítera, por estar con nosotros aquí en Senderos. Bendiciones, ¿verdad? Yo Dios sé que la bendiga. presbítera está retirada, jubilada, pero ella hace una labor, ¿verdad? Sí, estoy activa en algunas cositas. Claro que sí. ¿Estás asistiendo a qué feligresía? Santa María Virgen, estoy allí, doy una misa todos los días, todos los viernes, todos los domingos de cada mes. Amén. Dios te bendice y te guarde. Así que gracias a ustedes que nos están mirando a través de las redes sociales y a través de nuestra página. Y no se quite porque tenemos más de Senderos. Amén.